Vamos a leer el Mateo capítulo 26, versículo 1, dice así. Cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Déjenme situarles en el marco histórico del pasaje que acabamos de leer. Quiero que me den unos minutos para poder situarnos, porque es importante descorrer el velo del tiempo y el espacio, pasear por las tierras de Judea y de Galilea, respirar su aroma, sentir la tensión que había en aquel lugar, conocer un poquito la cultura social, económica, histórica que estaba pasando el pueblo de Israel. No obstante, estaba pasando uno de los momentos más dramáticos e intensos de su historia. El pueblo de Israel estaba subyugado por Roma. El Imperio Romano había conquistado todo el mundo conocido, y no solo lo había conquistado, sino que lo había hecho tributario. Y además de ello, Roma, mediante una ingeniería social que hasta el día de hoy ha calado en aquellos expertos de la sociología, intentaron, con una astucia y una sagacidad digna solo de los romanos, ir poco a poco envenenando las venas de cada sociedad y cada cultura de aquel tiempo. De hecho, eran grandes estrategas, a un punto en el que ellos permitían la libertad religiosa, pero a la misma vez influían en la sociedad de una manera solapada. De hecho, hermanos míos, el pueblo de Israel llegó a adaptarse tanto al estilo de vida romano que cuando vino Jesús no tuvo por menos que desafiar a la sociedad a la que le tocó administrar. Tuvo que tener un cara a cara con aquel pueblo que primero era su especial tesoro, pero fue perdiendo su identidad, su esencia como pueblo. Hermanos, déjenme decirles, Roma conquistó también el corazón del pueblo de Israel. Y no solo el pueblo de Israel, sino que con sagacidad pusieron a un hombre medio edomita, no escogido por Dios, en los parámetros de la mentalidad romana, aunque tenía lazos medio sanguíneos con los judíos. Era un puente que actuaba entre los judíos y los romanos. Le llamaban Herodes el Grande y se le conocía como constructor de monumentos y destructor de personas. Podríamos decir que era el Donald Trump de aquel tiempo. ¿Habéis visto este nuevo presidente de Estados Unidos? Esa prepotencia, ese personaje extrovertido, ese personaje tan peculiar, con esos aires de grandeza y esos humos de elitismo. Así era precisamente Herodes. No solo, hermanos míos, vemos ese paralelismo en cuanto a su personalidad, sino también que parecía medio religioso, aunque siempre tenía algún interés político detrás de esos lazos religiosos. Herodes también sabía tratar de esta manera. Ahí estaba el rey, perdónenme, corrupto, el rey no elegido por Dios, el rey puesto por Roma, porque Roma también pone reyes. Mi alma te alaba. Roma también regala tronos, y Roma también, por intereses y por redes, hermanos míos, de conflictos personales, también utiliza la política para intentar influir en la religión.
Sí, hermanos míos, Roma se parece un poquito también a los sistemas, hermanos míos, que no están basados en la palabra del Señor, sino en intereses personales y políticos que tienen que ver con egocentrismos, hermanos míos, que no están basados en la espiritualidad, sino en la carnalidad de hombres que intentan utilizar el trampolín del evangelio para sus proyectos personales. Y tengo que decir que Herodes reinaba con sagacidad y con astucia. Y tal fue, hermanos míos, el reinado de Herodes, que edificó Séforis, una ciudad cosmopolita, adelantada a su tiempo, con grandes monumentos, con grandes catedrales. Tenía, hermanos míos, todas las tecnologías. Era grande también en la economía. Cesarea de Filipo, edificada también en honor al César, al emperador, también era una ciudad que tenía un tráfico de mercancía que podía, hermanos míos, llegar a ser uno de los puertos más grandes de aquel tiempo. Sí, Séforis y Cesarea solo era un ejemplo, porque precisamente Jerusalén también, hermanos míos, era un centro de atracción turístico. Herodes levantó un templo que hasta el día de hoy los arquitectos se pasman, se quedan boquiabiertos y dicen: ¿cómo es posible que en aquellos tiempos la arquitectura, la ingeniería y la capacidad de construcción se hiciera tan grande en aquel hombre y en aquella ciudad? El templo de Jerusalén, posiblemente en esplendor, en majestad, en impresión visual, fue tal vez el monumento más grande de toda la tierra conocido. Herodes no se andaba con chiquitas, sabía lo que hacía, hermanos míos. En aquel tiempo en el que el templo fue edificado, que ahora vamos a volver con el templo, el pueblo estaba embelesado con Herodes, a un punto, hermanos míos, en el que los comercios, los souvenirs, la hostelería estaba subiendo, la economía estaba, hermanos míos, palpitante. De alguna manera la aristocracia estaba percibiendo, pero no solo la aristocracia, la clase media y aún la clase pobre estaban recibiendo los beneficios del ADN romano. En aquel tiempo en el que parece ser que todas las cosas estaban tranquilas, la política estaba haciendo de Israel una especie de pequeña Roma. En aquel día en el que el reinado de Herodes se estaba consolidando, viene un hombre vestido con sandalias del parto, vestido, hermanos míos, con un traje sencillo. No tenía currículum ni hoja de presentación, no había estudiado los pies de Gilel, de Samay o de Gamaliel, no tenía, hermanos míos, tampoco una especie de promoción, ni le habían llamado por WhatsApp, ni le habían hecho vídeos en YouTube, ni tenía cortos en TikTok. Este venía con un mensaje diferente, venía con un mensaje desafiante, venía con un mensaje explosivo, en medio de un imperio que se estaba consolidando. Viene este hombre diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Predicaba como el que tenía autoridad. Atraía a las masas con un poder magnético. La gente se quedaba embelesada escuchándole, al punto en el que los alguaciles que fueron a prenderle y a meterle preso se olvidaron de arrestarlo por escuchar la predicación. ¿Cómo no predicaría? Pero es que no solo eso. Como dice el profeta, paseó por las tierras de Judea y de Galilea sin vocear ni sin gritar, pero tomando el pabilo humeante y haciéndole una luz que resplandeciera en la oscuridad, y cogiendo a la carga quebrada y haciéndole una vara donde se apoyase la justicia. Alimentó a los pobres, liberó a los endemoniados, le dio vista a los ciegos, a los paralíticos les dijo: levántate y anda. Sanó a los enfermos, hizo el bien y la misericordia. El pueblo de Israel recibió un impacto terrible, porque un hombre diferente había venido. No solo predicaba del reino, sino que le seguían las señales del reino. Este hombre era diferente, personalizaba, materializaba la palabra. Y te digo una cosa: los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, la aristocracia política, los sumos sacerdotes, hasta ese momento no vieron tampoco un gran peligro, aunque le tenían vigilado e incluso censurado. Pero hasta ese momento
no dieron el paso de conspirar contra él para su muerte, hasta que hubo un momento, después de 3 años, en el que Jesús, en la Pascua judía, cuando venían 120.000 turistas de todo el mundo, Jerusalén, hermanos míos, tenía unos 40.000 habitantes, venían el triple, de 120.000 a 150.000 turistas llenaban Jerusalén. En aquel tiempo, hermanos míos, viene Jesús de Nazaret y después de 3 años coge un pollino, hijo de asna, se monta en él y sin provocar nada, sin manipular a la gente, sin preparar nada, la gente le está esperando con palmeras para ponerle a sus pies y para cantar hosana a su paso. Y te digo que no manipuló nada ni preparó nada, porque algunos, y en esto yo también, hemos aprendido a fanfarronear tan sutilmente que hemos puesto las flores que nos toca, que nos quieren echar a nosotros, en las manos de los demás, como que nosotros no hemos hecho nada y hemos dicho nada, pero provocamos los aplausos. Déjame que me diga, él no preparó nada, salió de la gente, se rindió a él, tendieron las palmeras y cuando pasaba dijeron hosana, 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 hosana. Cuando le recibieron como un rey, siendo un pobre, porque era el rey pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un pesebre prestado. Vivió de las donaciones de hermanas y hermanos. Murió en una cruz que no era suya y hasta en una tumba prestada. Era el rey, pero era pobre. Era el rey pobre, pero eso no quitaba que le recibieran con palmeras y cantando hosana, hosana, hosana al rey que viene. En ese momento, los ancianos, sumos sacerdotes y fariseos se reunieron y dijeron: ¡alarma! ¡Hay que hacer reunión! A este hay que cortarle la cabeza. No lo tenemos que cargar, no podemos tenerlo en medio de nosotros. Es peligroso, ya no se lo puede aguantar más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que podemos tolerar que predique del reino, que podemos consentir que le sigan las señales del reino, pero no le podemos recibir como rey. Te recibo como maestro, te recibo como sanador, pero no te puedo recibir como Señor. Hasta ahí llegamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, fariseo? ¿Me dejáis decirlo? ¿Por qué? ¿Estáis bien? ¿Sabéis por qué? Porque había un conflicto de intereses por medio. Predica si quieres, sana si quieres, profetiza lo que te dé la gana, pero no podemos consentir que la gente te vitoree como rey, porque ya tenemos otro rey en el trono. Y como se entere el Herodes, perdónenme por favor, ancianos, mujeres, hombres y niños y todos los enlutados, tenemos un rey en el trono. Es un adúltero, está puesto por la mano del hombre, está en pecado, es medio novita, pero tenemos otro rey y ese nos presta Jenis, ese hace que la economía nos vaya bien, ese nos ha puesto en el trono, ese nos ha colado en los puestos. Como digan que este otro viene a intentar reemplazarle, se nos cae el teatro. ¡Ay, Dios mío! ¡Hipócritas! Que estáis conspirando contra el rey pobre, contra el rey santo, contra el rey noble, contra el rey bueno. Y en el trono tenéis a un corrupto, a un pecador. ¡Ay, ¿puedo hablar con libertad? ¡Ay, qué lástima que unos mocos son sorbidos y otros son sonados! Que a quien queremos, le damos. Y a quien no queremos, miramos para otro lado haciéndonos los longuis.
porque hay conflictos de intereses. Queremos al rey rico porque nos conviene, aunque sea corrupto, pero nos conviene. Queremos al rey rico, aunque no esté puesto por Dios, pero nos consiente hacer lo que queramos. Señores, lo siento, pero el reino de Dios no es un cliché, no es una frase bonita, no es simplemente una alabanza. El reino de Dios no solo son milagros, no solo son conciertos, no solo son cultos bonitos. El reino de Dios es un golpe de estado al alma. Yo voy a decirles una guerra civil en el corazón. Venid, el reino de Dios quiere decir, ven, siéntate tú en el trono, quítame tú, gobiérname tú, sé tú mi dueño, sé tú mi jefe, que venga tu reino. Amén. Y es que venga el rey implica una renuncia. Me pregunto, ¿cuántos quieren al rey pobre? Qué poca gente. O predicáis conmigo, o estoy 15 minutos y me bajo. ¿Queréis entrar conmigo? ¿Vais a predicar conmigo? Que he preguntado, ¿cuántos quieren recibir al rey pobre en sus corazones? ¿Podéis decir un fuerte amén? Algunos se quieren quedar con el templo artesanal de Jerusalén, edificado al orgullo esplendoroso, edificado a la majestad del ego, porque créeme que el templo de Herodes atrae mucho turismo, pero el turista viene, no se queda. Es que menudo era el templo. Se dice, hermanos míos, que tardaron más de 80 años en construirlo. Había más de 1000 hileras de piedras. Se dice que cada piedra pesaba más o menos entre 5 y 6 toneladas. Medía 1,5 metros de alto, casi 2,5 metros de largo y unos 3 metros de profundidad. La piedra más grande que se ha encontrado en la arqueología venía, hermanos míos, precisamente del templo de Herodes. 13 metros de largo por 3,5 metros de alto, y se dice que había casi 1,5 metros de ancho. Se dice que pesaba 600 toneladas. Hermanos míos, esto venía de la cantera de Jerusalén, porque tenía una gran cantera, y créanme, era tan esplendorosa la arquitectura y la construcción del templo, que dicen los expertos que aun siendo tan grandes las piedras, aunque quisieras pasar una hoja por medio de una piedra y otra piedra, no cabía. Era tan exacta la arquitectura que la gente se quedaba embelesada viendo aquel templo. De hecho, el templo estaba cubierto por placas de oro gigantes, al punto que cuando resplandecía el sol a media tarde, la gente se tenía que tapar porque deslumbraba el oro del templo cuando reflejaba la luz del sol en él. Y quiero decirte que no solo eso, la gente desde lejos lo veía, y porque estaba también recubierto no solo de oro, sino de un mármol blanco, al verlo desde lejos parecía una montaña iluminada y llena de luz, como si fuera llena de nieve. La gente se quedaba embelesada. Era, hermanos míos, algo que le dejaba sorprendido a todo el mundo. Y sí, créanme, atraía mucho turismo. La cuestión, hermanos míos, es que ese templo tan esplendoroso, que tenía exteriormente tanta belleza, por dentro estaba lleno de muerte, de veneno, de toxicidad, de carnalidad, porque Roma había creado un hábitat natural para la carne que anestesiaba los sentidos de lo espiritual. Sí, hermanos míos, era un embelesamiento exterior y carnal, pero dentro no había nada. Tengo que decirle, hermanos, que el templo de Herodes era muy bueno por fuera, pero por dentro estaba corrompido.
muy lleno de pecado. No me extraña que el Señor Jesús, nada más venir a Jerusalén como el jefe infiltrado, no sé si habéis visto ese programa del jefe infiltrado, como el jefe infiltrado, revestido de carne, como un carpintero, como un rústico carpintero de Galilea. Nadie le conoció, pero era el jefe. Entró y vio a los campistas, vio a los negociadores, volcó las mesas, pegó con un látigo el sol y dijo: no voy a permitir que convirtáis la casa de mi padre en cueva de ladrones. Salió Jimmy y dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Pero ¿qué dices? Si nos ha costado 80 años hacerlo, pero si cada piedra pesa 6 toneladas. ¿Pero qué hablas? Si hemos edificado con una arquitectura milimétrica, ¿quién va a tirar estas piedras? Os digo que aquí no permanece piedra sobre piedra, porque por muy grandes y muy pesadas que sean, habéis prescindido de la piedra angular, la habéis desechado. Yo soy la roca, yo soy el fundamento, yo soy la piedra del ángulo, y ya puedes hacer lo que te dé la gana. Como no cuentes con Cristo, el templo es temporal. Edifica lo que te dé la gana, como edifiques sin él. Todo es vanidad, todo es humo, todo es pasajero. No prescindas de la piedra angular, de lo que le da sentido a todo. No prescindas de ello. Prefiero el tabernáculo de Moisés, que estaba en el desierto, rústico. Por fuera, créanme, feo, porque le cubría unas telas de lino, le cubría unas pieles de pelo de cabra negra, le cubría una piel de carnero teñida en rojo, y luego encima de todo pieles de tejón. El tejón es oscuro. Créeme que veías el tabernáculo por fuera y decías: jefe, aquí no hay oro, aquí no se ve nada de oro. Pero señores, el oro iba por dentro, el oro estaba en el arca, el oro estaba en el tabernáculo. Hay gente que solo tiene oro por fuera, fachada, solo es apariencia, pero el oro del tabernáculo estaba por dentro. Por eso en el incendio de Nerón, las placas de oro se fundieron y se colaron entre las piedras, y los romanos, para poder sacar el oro, tuvieron que quitar piedra sobre piedra. Se metió el oro entre piedra y piedra. Tuvieron que desmontar todas las piedras para que se cumpliera la palabra de Dios y sacar el oro de abajo. Como el oro que tengas solo sea fachada, el fuego de la prueba arderá en ti para que se meta para adentro, para que tenga que quitar todo lo que sobra. Está aquí Dios, está aquí Dios. Ay. ¿Me dejáis que hable con libertad? Viene un mendigo que ha cogido en la calle a reunir unos céntimos. Iba a la panadería y le dice al panadero: mire usted, tengo aquí unos céntimos, quiero comprar un poco de pan. El panadero le dice: has venido al lugar correcto. Mira, ven, pasa. Mira los hornos que tenemos en los que horneamos el pan. Estos hornos los traje de Alemania, y en estas mesas lo amasamos. Aquí lo dejamos descansar durante horas. Y mira, aquí en esta amasadora, señor, yo
solo quiero pan. Espera, para. Mira, ven, te voy a mostrar nuestro recetario. Lo hacemos con pan de masa madre. Y además sabemos qué punto de sal poner, cuántas medidas de harina, cuántas medidas de agua. Oiga. Yo solo quiero pan. Espérate un poquito. Mira, tengo que decirte que, mire, yo le digo, si no me voy aquí enfrente. ¿Cómo vas a ir aquí enfrente? Allí me hacen pan de masa madre. Somos la mejor panadería. Oiga, no tiene pan, ¿verdad? Déjame que lo diga. Que la gente viene con hambre y decimos pasa, mira nuestros templos artesonados, mira nuestros púlpitos adornados, mira nuestros coros como cantan, mira nuestros predicadores como predican, mira qué bancos, mira qué armonía. Pero ¿dónde está el pan? ¿Dónde está el pan de vida? ¿Dónde está Jesús? Señores, estoy cansado de tanto espectáculo, estoy cansado de tanto ranking, estoy cansado de que nada más se nos vea a nosotros. Quiero que se le vea. Quiero verle pasear por nuestras iglesias. Quiero sentirle. Quiero que me mire. Lo siento. Hemos tuneado la cruz. No nos gusta el rústico carpintero de Galilea, el sencillico. Bien se pudo comparar a las estrellas del cielo. Bien se pudo comparar a las Pléyades. Bien pudo decir que era el misterio que no puede descifrar el hombre. Pero tío Ramonet se comparó a pan, a agua y a luz. Lo más común, lo más sencillo y lo más natural que hay en la tierra. Si no hacemos a Jesús accesible, si se pierde entre nuestros ornamentos, si se pierde entre nuestros templos, si se pierde entre nuestra profesionalidad, terminaremos haciendo cultos sin Dios. Y de una manera tan profesional que nadie se dará cuenta. Pero lo siento, no pienso pasar por ahí. Le quiero a él, le quiero a él, le quiero a él, le quiero a él, le quiero a él. Algunos se habían olvidado de la nobleza, del hacer misericordia, de la legalidad, de la ley, de la palabra, del ser cristianos. Estaban demasiado anestesiados por el estilo de vida romano. Y es que del pastel cogían todos. La aristocracia, la clase media, hasta la clase pobre. Sí, pero bueno, las porciones nunca son justas y los de arriba se suelen llevar más. Los primeros siempre se terminan saciando y los que quedan atrás a veces no les queda ni un poquito para echarse a la boca. Por eso cuando Jesús multiplicó el pan, lo primero que dijo: sentaros y poneros de 50 en 50. No sea que los primeros se sacien y los que están atrás ni coman. Señores, lo siento, pero cuando hay milagro, cuando hay multiplicación y cuando hay gloria, según Jesús, aquí comen todos, aquí se sacian todos en el nombre de Jesús. Pero ese no era el sistema que imperaba en la Nueva Jerusalén. En esta Jerusalén corrompida, opresora, en la que la élite de la aristocracia hacía pesar su mano dura sobre los pobres y los débiles y los necesitados.
Herodes había subido impuestos a tal punto que la gente sencillica, los de la periferia sobre todo, tenían que sufrir estas imposiciones tan costosas y tan débiles que algunos terminaban endeudados al Estado y terminaban de tal manera endeudados que tenían que despojarse de sus tierras, de sus casas. Eran presa de los acreedores al punto en el que a los hijos y a las hijas las tenían que vender, las tenían que ceder durante 6 años para trabajar en las casas de los ricos para pagar la deuda que tenían, porque Herodes, al ver que estaban las tierras endeudadas, cogía a lo que se llamaba en aquel tiempo, que es un nombre muy raro, latifundios, que eran especie de fondos buitres, que cuando veían que no tenían para pagar la hipoteca, ese fondo buitre la compraba a bajo coste y luego la revendía al doble y al triple. La gente se quedaba sin sus casitas, Jimmy. La gente tenía que vender lo poco que tenía. La gente perdía su libertad. La gente no sabía qué hacer porque no tenía para pagar los impuestos. Y los pobres estaban sufriendo el látigo del capataz romano que vivía en ese templo artesanado. Señores, Jerusalén tenía fama por ayudar a los débiles. La ley decía que se tenía que soportar a los pobres, que sostener a los mendigos, que ayudar a los necesitados, pero Jerusalén se había convertido en una ciudad capitalista y opresora. Y lo más fuerte, se dejó de cumplir algo que se llamaba el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? El año del jubileo se celebraba cada 50 años. Al año 50 había un anuncio. El anuncio era el siguiente: con el toque de un sofá, todavía no, con el toque de un sofá, de un cuerno de carnero, empezaba a anunciarse en todo Israel que ese año los pobres recuperaban su riqueza, los endeudados se les perdonaba la deuda, a los esclavos se les soltaba, las tierras descansaban y aquellos que estaban fracasados, aquellos que no tenían nada, se les devolvía todo. Ay, mi alma te alaba. Yo quiero que te pongas en los zapatos de aquellas personas que han perdido su casa, que han perdido su riqueza, que han perdido su trabajo, que han perdido su vida, que se les ha hecho trozos cada sueño, que se le ha escapado como arena entre los dedos, cada una de sus ilusiones. Aquellos que tenían un pequeño patrimonio por causa de los impuestos y de los acreedores lo perdían, pero el año del jubileo, hermanos míos, venía trayendo júbilo. Por eso se le llama jubileo, que viene de la palabra Yobel. ¿Sabes lo que es la palabra Yobel? Es el cuerno que se utilizaba para tocar ese sofá, para que todo el mundo lo supiera. Ahora déjame que te diga lo que es el Yobel. El Yobel es un cuerno de carnero que tiene que tener ciertas características. Número 1, tiene que ser de un animal kosher, es decir, limpio. Un carnero es un animal limpio, puro. Número 2, el cuerno tiene que estar retorneado para que tenga un sonido digno de poder ser escuchado. Y número 3, tiene que luego vaciarse y no tener ninguna obstrucción para que tenga un sonido claro y nítido. Ay, Dios mío, había dejado de sonar el sofá en las tierras de Israel. Ya nadie se le perdonaban las deudas, ya nadie tenía una nueva oportunidad. Al débil se le machacaba, al pobre se le pisoteaba. Nadie volvía a tener derecho
dicho, la voz de la tórtola no había sido escuchada. Ese sonido de esperanza no volvió a sonar. Pero señores, vino uno que era Joel, el cuerno de carnero, y déjame que te lo diga, era limpio, estaba retorneado por la vida, y sí, tenía un sonido claro, y cuando vino, ahora sí, sonó el Joel. En todo Israel empezó a sonar ese sonido de esperanza. Y los pobres empezaron a abrir los ojos otra vez más fuerte. Y los débiles se levantaron y dijeron: lo estamos escuchando. La gente se despertaba. Los endeudados decían que recuperaban casa. Los débiles decían: se acabó el tormento. Y vino y sonó el cuerno. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, que suene el sonido de esperanza. Hay alguien aquí que tiene el corazón roto. Hay alguien aquí que ha estado endeudado, que ha estado oprimido, que le ha machacado la vida, que ya no tiene oportunidades, que se ha frustrado. Vengo a decirte, hoy está sonando el cuerno del carnero. Hoy hay sonido de libertad para ti. Recibe esta palabra. Dios te da una nueva oportunidad. Algo ha llenado el ambiente. Algo ha llenado el ambiente. Puedes escuchar el sonido del cuerno de carnero en tu corazón. Aleluya. Está aquí Jesús. Ha venido completamente. No sé, cariñito mío, mira que el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ¿por qué no amamos? Porque no se nos perdona. Porque el que la hace la paga. Porque somos el único ejército que mata a los soldados que están moribundos. Porque nos tomamos mucho en cuenta todo. Porque nos ponemos los unos a los otros en las listas negras. Porque no las cobramos desde las que nos hicieron. Porque tenemos venganzas reprimidas, asuntos no resueltos. Si tú me las has hecho, yo te lo voy a hacer. Y ese es el problema, unos por otros. Y tenemos miedo de caer. Tenemos miedo de endeudarnos. Porque nos salimos de esa. Señores, en el redil hay más heridas por los manejazos de las cabras que por las mordeduras de los lobos. Pero ya es el tiempo de que vuelva a sonar el año del jubileo. Perdón, restauración, restitución, levanta el caído. Aleluya. Jimmy, que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Verdad? Ese es un sistema inhumano. Aprovechar los errores ajenos como escalones a tus propósitos es algo deplorable. No sé si decirlo, que estáis muy serios. ¿Lo digo o no? Hay gente que se mete con los débiles para ganarse el aplauso de los fuertes. Hay gente que le pega el jetazo al cordero que está en medio de los 70 del Sanedrín para ganarse gracia delante de los que están en el Sanedrín a costa de los corderos indefensos. Pero ven acá, métete con Herodes. Dile que es un adulto. Dile que no lo te metes con el Nazareno, porque el Nazareno es el cordero mudo que
que fue llevado al matadero. Pero benditos sean los hombres de Dios que cuando tienen que salir del sistema religioso organizado, alimentarse de langostas y de miel, con los pelos al techo, vistiendo de piel de cabello, pero si tienes que decir, Herodes, la mujer que tiene no es tuya, lo dice. Aunque no me digáis nada, no puedes decir que eres cristiano y ser mala persona. Me da igual los años que lleves y los centímetros cuadrados de poder y respeto que hayas conseguido. Si tienes malos sentimientos y eres mala persona, no puedo creer que hayas nacido de nuevo. Sigo un poquito. ¿Estáis bien? Sí. Estaba la aristocracia. Estaba luego también el clero sacerdotal, el Anás y Caifás. ¿Sabéis que los negocios del cambio de moneda y de la venta de vacas y corderos era de Anás? Y Anás era el suegro de Caifás. O sea, Caifás era el yerno de Anás. Y es que el Anás había puesto al yerno, y no solo al yerno, 5 sumos sacerdotes fueron hijos de Anás. Qué raro, hijo. Es un sumo sacerdocio nomás que toda la familia. Eso en mi pueblo se llama nepotismo. ¿Sabes lo que es nepotismo? Utilizar la autoridad y el poder que tienes para dar ventaja y oportunidad a aquellos que te son afines, sanguíneamente o por amistad. En palabras más nuestras, enchufe, colarte en la fila, hacer trampas. A veces David sigue esperando la oportunidad detrás de las cabras, mientras Saúl sigue escondiéndose en el palacio del Goliat que está desafiando al pueblo. Pero yo digo en esta tarde, señores, seamos justos. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Tal era la posición de ventaja y de dinerico del clero sacerdotal que en el patio de Caifás cabían 71 ancianos sin contar los espectadores. Solo en el patio. El patio era como esto. Porque la clase sacerdotal alta estaba tan acomodada que en los libros de historia se reflejó que una tal María, hija del sumo sacerdote Boetos, en el día de la expiación, que todos tenían que ir descalzos al templo, ella dijo: yo también voy descalza, pero que me pongan alfombras hasta la puerta. Voy al culto, pero que me pongan alfombras. No sé si decirlo, sí lo digo. Hemos mendigado tanto la asistencia de los creyentes a las iglesias que algunos ya no vienen como no le pongamos la alfombra del cumplimiento pastoral. Que sí, que ya no vienen. Es que no ha venido el pastor. Es que no me ha mandado a alzar la voz. Es que no me manda a predicar. Es que no me dice nada. Es que no me da ni sitio. Es que no me da ni lugar. Hijo mío, parece que entran por la puerta y le tenemos que inclinarnos a él y le decimos: es que ha venido, es que ha venido. Déjame que te diga una cosa. Da gracias a Dios de que te deje entrar por esas puertas, porque no nos merecemos nada. Somos picores arrebatados felices. Pecadores perdonados. ¡Gloria a Dios! Alegría. Voy a ir terminando. La clase alta, la clase media. Era ley.
dar hospitalidad a los extranjeros y peregrinos. Pero resulta que venían a la fiesta de la Pascua a ofrecer corderos, y los corderos los compraban en la entrada de la ciudad o en la puerta del templo. Pero ¿dónde se hospedaban? Era ley en Israel hospedar al extranjero sin interés alguno, y además agasajarle, ponerle lo mejor que tenían. Pero escucha, hubo una costumbre en Jerusalén que fue la siguiente: al cordero lo tenían que sacrificar, pero le tenían que quitar la piel. La piel del cordero se quitaba y no se sacrificaba. Y la piel valía entre 700 y 800 euros. Los que hospedaban llegaron a hacer negocio con el sacrificio y la hospitalidad al punto que dijeron: tú entra, que duermes en la casa, que te pongo gloria, pero déjame la piel del cordero. Yo hago hospitalidad, pero a cambio me dejas la piel del cordero. Mi alma te alaba. El interés detrás de la obra. Yo la hago, pero a cambio gracias, Señor, porque cuando lleguemos al cielo no juzgarás las obras, juzgarás las intenciones de las obras. Y no va a ser lo visible, lo externo, lo que se ve para la galería, sino que vas a mirar la motivación. Hay gente que solo hace la obra si a cambio le dejan la piel del cordero. Me llevo los créditos, que me mire el pastor, a ver si gano puntitos, a ver si gano respeto, a ver si me dicen algo. Déjame que te diga algo. No has aprendido nada del maestro si haces las cosas por interés. Cada mañana saca el sol de su tálamo para alumbrar la tierra, para las olas y le pone términos, divide los mares, cuelga la tierra sobre la nada, la hace girar sobre su propio eje, la hace girar alrededor del sol. Él es, hermanos míos, el Padre de la lluvia, el Dios del trueno. Él es el que para todas las cosas, el que te guarda de males que ni siquiera llegas a conocer. Él es el que cada mañana cuando te despiertas y abres tus ojitos, es el que te ha guardado, el que hace bombear tus pulmones, el que hace palpitar tu corazón, el que riega todo tu cuerpo de sangre. Él es el que hace que todos los nervios rieguen tus músculos. Él es el que hace que tu cerebro haga millones de cálculos de espacio, tiempo y fuerza. El que hace que mida la gravedad, la altura. Él es el que hace todas las cosas. Y con todo y con eso, algunos son ateos y no creen en Dios. ¿Y cómo es posible si hace todas las cosas y algunos no creen en Él? Porque es tan modesto que no firma el cuadro. Él no te falta por emocionarse. Lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que nadie te vea, pero que sea para Él. Y termino con la clase pobre, porque hasta los pobres sacaban cacho. La limosna se incentivaba en Jerusalén, era algo honroso. Esto era, hermanos míos, un negocio tremendo. El cojo percibía, el ciego Bartimeo también, el paralítico de Betesda algo se llevaba. Eran cojos, paralíticos, ciegos. Pero es que había otra clase de mendigos, los mendigos profesionales. Los que no tenían ninguna discapacidad, pero no querían trabajar, preferían vivir de la mendicidad y la limosna de la gente. Hay una clase de cristianismo que solo es mendicidad profesional. No es que sean recién convertidos, no es que tengan problemicas, no es que estén arrastrando enfermedades, que no. Son los clásicos que viven de las experiencias ajenas, de la unción prestada,
de vez en cuando de los empujones que le da el pastor y de los ánimos de la gente, mendigos profesionales. Siempre van a remolque, siempre van a la reserva. ¿Me dejáis que os cuente una? Resulta que estaba recién pedido, hermanicas, recién pedido. Yo antes tenía mi Honda Civic, que le echaba 3 euros por la mañana. Yo tenía mi ruta fija, Jimmy, y luego siempre me daban la reserva. Que alguno vais en la reserva, no me digáis que no, también vais en la reserva. Pero yo conocía mi coche. Me pido, nada más pedirme, me dice ella, llévame al Parque Sur. La llevo al Parque Sur, no se mete en el listing, no se mete en el mango. Un traje de 70 euros que estamos recién pedido, pues oye, pues con gusto. Para no quedarme yo atrás, me compro una camisa de esas que había antes de 7, 8 cuellos. Me compro una camisa. Nos vamos para casa. Vamos a subir para el culto. Ella con su traje de mango y yo con mi camisa de 7 cuellos. Cuando voy por Pirámides, el coche. Para no hacer un mulado. Cuando me quiero dar cuenta, estoy en mitad de la carretera, ella con el traje nuevo y yo con la camisa de 7 cuellos empujando el coche para poder llegar a nuestra casa. Vivimos con 3 euros de evangelio. Un poquito de culto, un poquito de ofrenda, un poquito de predicación y para casa. Lo suficiente como para poder sentirme salvo, pero no tanto como para poder influenciar a otro para salvarse. Lo suficiente como para no tener cargo de conciencia, pero no tanto como para comprometerme con la obra del Señor. Pues son hijos, aunque siempre termino en la reserva. No te extrañe que cuando te venga un viaje extra, un problema, una prueba, un trato, te quedas tirado en el camino y te tranquila la cabeza. Baja el culto, baja el culto, baja el culto. Por el amor de Dios, vamos a dejar el evangelio de baratijas, vamos a apasionarnos, vamos a llenarnos. ¡Vive el evangelio! Y es que Él es el rey pobre, pero es que se ha hecho pobre para enriquecerte a ti. Y ahora quiero que me acompañes. Termino con esto. Y es que, señores, me quedo con el rey pobre. Me quedo con él. Se dice que un príncipe estaba buscando una futura reina. Hizo un casting de mozas de todo el reino. Pasaron todas ellas con sus collares, con sus perfumes, con sus aretes, con sus moños. Pero resulta que una tras otra pues no le gustó al rey. No le entró por el ojo. Paseó con alguna por los terrados del reino, pero nada. Dijo el rey: coger el carro y el caballo que vamos a pasear por las tierras. Cogieron el carro y el caballo y el rey salió. Y resulta que en un mercadillo vio una moza con su pelo rizado, morena, como mi Jessie, así, toda ella resplandeciente. Y se la queda mirando y dice: oye, ¿y esa quién es? Y le dice el siervo: esa, bueno, eso es una familia plebeya, es una casa de las afueras, viven en una chabolica, no son una buena familia, rey. Y dice: me da igual, me gusta. Que te gusta, pero si hay, que me gusta esa. Me gusta la morena que ve que está en el mercadillo. Vale, rey, no te preocupes, voy a llamar a la familia y que venga y que se presente delante de ti en el palacio. Y dice: no. No vais a coger una chabola al lado de donde vive ella. Y quiero que me busquéis trabajo de campesino donde trabaja ella. Y escuchadme, quiero que me vistáis con ropa de campesino, ¿vale? Y se quedaron pasmados los siervos, pero le cogieron una chabolita y oye, cada
cada vez que pasaba por el lado de ella, la miraba así con una mirada profunda, y ella de vez en cuando como medio agachaba, pero también le miraba de reojo, la cortejaba, la rodeaba. Poco a poco se fue haciendo con su confianza, se acercó a ella, alguna palabra suelta que luego se convirtió en alguna conversación más profunda. Cuando se quiso dar cuenta, la campesina se enamoró del campesino, y con el tiempo la llegó. Y oye, los padres vieron la nobleza, el amor, y que era un hombre trabajador, y le cedieron la mano de la doncella. Con el tiempo se fueron preparando para la boda, pero ella era de una familia pobre. Aquel campesino, rey convertido en campesino, vio que estaban pasando fatigas. Bajo mano mandó anuncio a palacio y dijo: mira, que la familia de mi novia está pasando fatigas. Al padre darle trabajo, al hermano le vais a subir la paga, y de vez en cuando que venga alguna doncella, que le regale alguna tela, que le regale alguna joya y que le regale algún adorno. Que aunque ella no se dé cuenta, tengo mano para ayudarla hasta que llegue la boda. Cuando se dieron cuenta, la familia se preparó, la ciudad se preparó, el campesino se preparó. Ella era pobre, pero estaba limpia. Era pobre, pero estaba honrada. Cuando llegó el día de la boda, la novia estaba esperando al campesino, pero a lo lejos vio un montón de caballos, vio un montón de carros. Se acercaba, abra el carro, era el campesino, era el rey, y dijo: aquí no se celebra la boda, la celebramos en el palacio. Señores, el rey pobre no celebra la boda aquí, el rey pobre es el rey rico. Va a venir a por la novia, y allí, en el cielo, en las casas de oro, en el mar de cristal, en las puertas de perlas, nos vamos con el Señor. Jóvenes, los que estáis ahí atrás, llevo desde los 15 años convertido. No me ha conquistado ni las riquezas, ni el poder, ni los dones. Me ha conquistado aquel que está clavado en la cruz. Como aquel profeta que dice: le veréis, más inatractivo para que le deseéis. Señores, nos han conquistado las heridas de la cruz, como dice aquella santa mujer. No me mueve, Señor, para creerte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. No me mueve sino solo el verte clavado en una cruz escarnecida. Me mueve ver tu cuerpo malherido, tus sangrantes y tu muerte. Me mueve tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y ya no me tienes que dar algo para que yo te quiera, aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Me he enamorado del rey pobre, me quedo con él. ¿Cuántos se quedan con él? ¿Te puedes poner de pie un minutico? Aleluya. Gracias. Aleluya.